Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Lunes 12 de agosto y como cada lunes ya estamos, como no podría ser de otra forma, en Radio Contexto, el episodio 13, número cabalístico, ¿cómo se...? Bueno, números de esos... ¿Cómo? No sé. Sí, o sea, de qué número con carga energética. No lo sé, pero... cabalístico, ¿no? Es la palabra, cabalístico. Sí, para algunas personas es buena suerte, para otras es de mala suerte, a otras es a lo mismo. Pero... Sí, pero pues ya que estamos en el episodio 13, ya lo escucharon con Héctor Guillén, no podría ser de otra manera también. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, amiga, la verdad es que estoy súper emocionado de este episodio, creo que les va a encantar a la gente que nos está escuchando. Vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos como contexto necesario, tenemos contexto de la semana, el contexto necesario con Jenny Núñez, que nos va a hablar del caso de Gala Montes en la Casa de los Famosos, y también, por último, el contexté con el director Samuel Kishi, el director tapatío Samuel Kishi, que nos va a contar de Nadie nos va a extrañar en Amazon Prime, que la verdad está buenísima, y así que quédense en este episodio. Pues vámonos directo a estos tres super temas porque van a generar conversación. Entonces, ¿vamos? Con el contexto de la semana. Desde luego. El contexto de la semana. Y bueno, como parece, no parece, las elecciones en Estados Unidos se están poniendo cada vez más buenas de lo que parecía. Solamente dos personas en su senectud estaban peleándose, dos viejillos, ahorita se están poniendo como verdaderamente queríamos que se pusiera, interesante, con encuestas que están dando números cada vez más difíciles para el candidato republicano Donald Trump. Hace unos cuantos episodios decíamos que Donald Trump probablemente iba a ganar, y parece ser que está justamente, yo creo que entre que sí y que no va a ganar, y está en la pugna, en las encuestas, están los números, por así decir, de alguna manera astronómicos en la campaña de Kamala Harris, que le dio la vuelta a la narrativa por completo. Llevan 2 semanas con la agenda total de los medios de comunicación de Estados Unidos. Así que, Carlos, ¿cómo has visto estos últimos días en las redes sociales en la campaña de Kamala Harris y Tim Walz? Pues mira, lo primero que ocurrió definitivamente fue el hecho sorpresivo de que fuera Kamala la candidata. Desde ahí inició una nueva narrativa acerca de qué estaba ocurriendo en la elección, de qué se podría esperar. Lo siguiente es la presentación de su compañero de fórmula, Tim Walz, pero en ese intermedio pasan bastantes cosas, ¿no? Pasa que Kamala se convierte en un meme que ya de por sí era, y ahora se reafirma como un meme. Su enorme capacidad de su equipo para conectar, especialmente en TikTok, donde están, ahora sí que donde están los chavos, donde están las chavas. Creo que ha sido muy interesante. Respecto a su compañero de fórmula, creo que hace una elección interesante. No es actual gobernador de Minnesota, tiene su segundo periodo. De alguna manera no conforma, no es parte de esos estados que son del muro, sí, de este muro azul demócrata que predomina en Estados Unidos. Entonces es una decisión interesante porque no se va por un candidato ampliamente conocido entre los demócratas o a nivel nacional por ser demócrata, sino por un candidato que tiene un historial muy particular como alguien, sí, socialdemócrata, que ha apostado por políticas sociales, por dar subsidios, por dar alimentos escolares, es decir, por hacer un tipo de política que para los republicanos es absolutamente escandalosa, pero que para las clases medias norteamericanas en realidad beneficia bastante, ¿no? La cuestión de salud, la cuestión de subsidios, la cuestión del matrimonio igualitario, la blindación, porque lo blinda, el derecho al aborto. Entonces creo que hay una serie de elementos que sí nos hacen ver que fue una elección bastante particular de su compañero de fórmula. No es tampoco de esos perfiles ultra radicales de izquierda, que bueno, que los perfiles ultra radicales del Partido Demócrata en realidad
son de risa en la radicalidad, pero es un perfil cuando menos interesante. Creo que también tiene sus propios méritos, ¿no? O sea, el hecho de que sea parte de un estado que era de principio republicano y lograr que su Cámara de Representantes local, pero también su representación en el Congreso también se vuelva demócrata, creo que habla de eso, que es muy interesante y particularmente esta forma que ha adoptado el compañero de fórmula de Kamala Harris de llamarle a Donald Trump y a su compañero de fórmula raritos, creo que me parece estupendo. Creo que fue una decisión de ponerse en el nivel de la discusión republicana en cierto aspecto, pero no de una manera negativa. ¿Tú cómo lo ves, Héctor? Bueno, es que a ver, ampliando un poco en el perfil, Tim Walz, este gobernador de Minnesota que poco se conocía en el mainstream de Estados Unidos y mucho menos fuera de Estados Unidos, sirvió varios años en la Guardia Nacional de Estados Unidos, también estuvo como entrenador de fútbol y también fue asesor en los 90s, fue el primer profesor asesor de su universidad en ayudar a un grupo que se llamaba el Gay Street Alliance. O sea, era un grupo de personas LGBT con personas heteros que fungían como un grupo de enlace con la comunidad LGBT, cuando en los 90s ni siquiera se veía con buenos ojos a la comunidad LGBT en el mainstream. Y creo que este señor pues tiene un historial muy interesante, siendo como este perfil que tú dirías es cualquier abuelito gringo, cualquier abuelito de los Estados Unidos, y es justamente este perfil súper abierto, súper progresista en el perfil estadounidense del progresismo, y que creo que al final tiene un perfil que asusta mucho a los republicanos. Al principio pensaban que era un pan comido tener a alguien tan radical como ellos lo dicen, pero al final se están asustando mucho porque este hombre tiene el carisma que no hay en ni una sola persona puede lograr en el Partido Republicano conseguir alegrar al público Sí. y entusiasmar al público de los Estados Unidos como Tim Walz. Lo vemos en los eventos, ha tenido tan solo unos 4 eventos nacionales, pero ha servido de una manera impresionante para la campaña de Kamala Harris, al menos hasta este momento que estamos ya en el día 12 de agosto. Pero creo que definitivamente va a ser interesante cómo se desarrolla y la estrategia, porque al final ahorita estamos en la luna de miel de Kamala Harris y de Tim Walz. Veremos cómo se desarrollan las siguientes semanas. Se viene el debate del 10 de septiembre, en ya menos de un mes, en la ABC, y veremos cómo pasa esta serie de debates, esta serie de contraataques de parte del Partido Republicano para de alguna manera desestabilizar al ticket de los demócratas, a Kamala y a Tim. Y bueno, desde luego que existe esta lucha por hacerlo ver ahora raro a Tim por la manera en la que actúa y en lo que ve, de acuerdo a los segmentos que he visto de Fox News. Tratan de verlo como una persona rara porque saludó de mano, obviamente de broma, a su esposa en un evento con Kamala Harris. Tratan de sacar esto, pero simplemente refrendan que la estrategia de llamar raritos a Trump y a J.D. Vance está funcionando. Y esa es otra persona que no hemos mencionado, a J.D. Vance, y no lo mencionamos porque es definitivamente el nada que veriento de esta elección. Sí, sí, sí. Total, total. O sea, fue la peor elección. Trump se susurra que Trump está arañando las paredes por la decisión que tomó, porque esta persona que se suponía que era más joven, que tenía la atracción, no tiene la atracción ni siquiera de su esposa ni siquiera se presenta en los eventos, solo ha dado una sola entrevista a Fox News, y es una persona que seguramente ni siquiera es de derechas, es una mujer que es hija de familia de inmigrantes. Irónico porque esta persona, J.D. Vance, se posiciona como una persona anti-inmigrante, anti-LGBT, anti absolutamente todo lo progresista, él está en contra. Y bueno, tienen ahora la narrativa del proyecto 2025, que es algo que Kamala y Tim han recordado mucho tiempo y que es algo un poco
extraño, porque al final del día el proyecto de Donald Trump no está respaldando abiertamente al proyecto 2025, pero el proyecto 2025 sí está escrito, son 900 páginas que hablan de la restricción del medicamento abortivo, también hablan de la restricción de del aborto en todo Estados Unidos, también hablan de la revisión del matrimonio igualitario, están hablando de la reducción de las empresas multimillonarias que existen en Estados Unidos en impuestos para que ya no paguen impuestos o a lo mejor una reducción significativa de ellos. Entonces está con, ahora sí que la narrativa en estas últimas 2 semanas la ha ganado en definitiva Kamala Harris contra Donald Trump. De hecho, existen sondeos del New York Times que acaban de avalar esto que mencionamos. Eh, Sobre todo en los battleground states o swing states, como les llaman en los medios de comunicación de Estados Unidos, pues existen estos estados que dependen de la elección. No todos son los mismos siempre, pero existen en esta elección del 2024 específicamente algunos que son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, que son los que son ahorita los swing states que se pueden ganar o perder la elección de alguno de los dos candidatos. Y en este caso, New York Times el sábado 10 de agosto reveló una encuesta donde hace unos meses Trump llevaba ventaja de 3 puntos en Pensilvania, 1 punto de ventaja en Wisconsin, esto recordando que es dentro del margen de error, y tan solo Joe Biden llevaba 1 punto en Michigan. ¿Qué pasa en estas últimas semanas con Kamala Harris y Tim Walz? Bueno, pues tan solo en estos estados que menciona, Kamala lleva más de 4 puntos de ventaja en Pensilvania, al igual que en Wisconsin, y en Michigan lleva 1 punto de ventaja. Así que por ahora se sigue con un margen de error dentro de la ventaja de Kamala Harris, pero definitivamente esto puede cambiar en las siguientes semanas para bien o para mal de la campaña demócrata. Así que vemos que existe una estrategia en las redes sociales que ha hecho temblar un poco a las bases republicanas, Carlos. ¿Qué es lo que se reportó en la CNN de este equipo que está haciendo posible que Kamala recupere la ventaja en la campaña? Sí, mira, pues en CNN hicieron una entrevista a distintos personajes del equipo de redes de Kamala Harris, por ejemplo, Deya Fox, de 19 años, bueno, que entra con 19 años al equipo de Harris y habla acerca de esta necesidad y de actuar en el Internet, ¿no? O sea, entender el Internet como un espacio, ella dice que es como el lejano oeste, donde tienes que actuar, donde tienes que hablar, donde las chicas adolescentes en su habitación tienen que conectar con esos que ven en la política, pero no como uno cree que se conecta usualmente, o como se creía que se conecta, ¿no? O sea, sino en hacer un edit, ¿no? O sea, hacerle un edit a Kamala Harris significa que está conectando orgánicamente con los electores más jóvenes, ¿no? O sea, y creo que el mejor ejemplo es cómo crece la cantidad de seguidores de la cuenta de TikTok que tenía Biden, que pasa a la de Harris, o sea, bueno, a la campaña de Harris, al momento de convertirse en candidata. Creo que también en esta nota muy interesante de CNN muestra que efectivamente el equipo de Kamala Harris es suyo, o sea, ella se trae su equipo como candidata a vicepresidenta en la fórmula Biden-Harris, se lo lleva ahora que ya es candidata presidencial y es un equipo en realidad joven, hereda algunos de Biden, pero es un equipo joven, sus dos líderes tienen 24 y 25 años, y sí, o sea, su apuesta es ir por la Gen Z, y creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, porque por un lado, sí vemos estos edits que le hacen a Kamala Harris, ¿no? O sea, esa combinación con distintos elementos de la cultura pop y también, o sea, esta otra parte, por ejemplo, esta semana cuando le gritan en un evento acerca de Palestina, ¿no? La reacción que tiene Kamala no es, sin duda, no es una buena reacción, es una reacción en realidad, pues bastante lamentable, ¿no? De si ustedes quieren votar por Trump, solamente díganlo y que ella está hablando, ¿no? Cuando tenía como ciertos antecedentes de reunión con grupos pro-Palestina. Es decir, creo que de pronto si no logran nivelar lo que se ve en redes y que hace a Kamala ser cool con un discurso público que vaya en la misma línea, especialmente en un tema como Palestina, creo que ahí podrían haber puntos débiles para Kamala. Evidentemente,
quienes son activistas por Palestina difícilmente votarían por Trump, pero sí podría perder ciertos apoyos por ese tipo de reacciones. Entonces creo que es muy interesante esta combinación entre una gran estrategia en redes para conectar con los más jóvenes, que no necesariamente se complementa del todo ya con el discurso público o se tiene que modular con el discurso público. Entonces creo que eso también va a ser un elemento central en cómo analicemos ya los resultados de las elecciones, si efectivamente ese empuje que está logrando gracias a TikTok, gracias tenía ahí el dato, ¿no? O sea, de Kamala Harris logró tener 2 millones de seguidoras y seguidores en 24 horas después de anunciarse que ella era la candidata presidencial. Ese es un crecimiento enorme. Entonces veremos si sí lo aprovecha en realidad y sobre todo, ¿no? Dar el siguiente paso de que la gente vaya, se registre como electora. Creo que va a ser también muy interesante para las personas que estudian en las redes sociales si efectivamente lo que vemos en el mundo online tiene ese efecto esperado en el mundo offline, especialmente cuando se le asocian costos, ¿no? O sea, el costo de ir a votar, el costo de ir a registrarse. Eh, pero de ahí en fuera es una gran estrategia en redes. Tú, Héctor, tú esta otra parte, ¿no? O sea, la parte de redes, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿tú cómo ves esa estrategia que está llevando esos edits que le hacen, sus TikToks, tú, como en esa otra parte de creación de contenido? Creo que está ganando absolutamente todas las batallas en las redes sociales porque existe una emoción evidente de que ella es mucho más joven, mucho más enérgica que Joe Biden. Joe Biden se veía demasiado detenido por su propia condición, por su edad. Entonces creo que esta nueva frescura que se le añade de facto, porque era una mujer que ya era meme, que ya era considerada carismática por su famosa risa, ¿no? Que repite mucho en situaciones, incluso algunas que no tienen sentido que se ría, pero que definitivamente le agregan el poder. De hecho, recordando un poco esta narrativa del meme, eh, existe una teoría en Estados Unidos que las máscaras del presidente de Halloween que se vendan más en ese Halloween son la del candidato que va a ganar la elección. Y en este caso, como están las cosas, estoy mucho más seguro que Kamala va a tener más disfraces de Halloween que Donald Trump, simplificándolo y trivializándolo de Sí, la manera más, de alguna manera banal, memeable. posible. Ajá, Sí, ajá. Kamala está obteniendo la narrativa y de alguna manera está haciendo, yo creo que una acrobacia impresionante, que es ser meme y ser meme de manera positiva. Eso está imposible y lo está logrando Sí. porque definitivamente está siendo la versión joven contra esta versión rancia del Partido Republicano de Donald Trump y de personas que efectivamente, las personas que apoyan a Donald Trump no son jóvenes, no son personas que tengan ideas frescas, son personas que efectivamente tienen ideas retrógradas para retrasar el avance de los derechos de minorías en Estados Unidos y eso está escrito en un proyecto que ella puede presentar todos los eventos que ella quiera para decirles, si él gana, adiós a derechos reproductivos, adiós a derechos LGBT, adiós a impulso a minorías en lugares en toma de decisiones y menos impuestos a multimillonarios, más impuestos a ustedes, el adelgazamiento del Estado en muchos casos como el Seguro Social y el Medicare y todo esto. Entonces ella tiene esta oportunidad única que Joe Biden estaba desaprovechando en absoluto. Joe Biden solo repetía una y otra vez que era un peligro para la democracia, pero no mencionaba por qué era un peligro para la democracia. Y Kamala y Tim, con una gran sonrisa y un gran carisma, están logrando dar a entender que tienen un proyecto contra otro proyecto. Algo que pasó en México también, ¿no? Con Morena y el oficialismo y la oposición, que mencionaban los dos proyectos que existían, ¿no? Como este binomio político que sí se enfrenta a la ciudadanía en una elección y que en este caso en Estados Unidos está mucho más competido que en México, pero que definitivamente gana la narrativa está ganando fuerza cada vez más esto que se está presentando en el Partido Demócrata y esta disyuntiva que tiene el electorado estadounidense para ver qué va a pasar después del 2 de noviembre, que va a ser yo creo que uno de los eventos
canónicos para Estados Unidos, porque si gana Kamala Harris, las cosas tienen el riesgo de ponerse muy violentas en Estados Unidos. Existe esta nueva teoría de que hay gente que se está listando para una guerra civil. No creo que suceda a tal nivel, pero definitivamente va a crear un clima de inestabilidad social que ya sucedió en 2020 con todo y una pandemia. Veremos cómo pasa ahora en 2024, Carlos. Sí, 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 sin duda interesante. Va a ser, se van a generar reacciones, va a haber tensión. Y creo que ya para concluir, algo que es también muy interesante y creo que bastante significativo de cómo funciona hoy la discusión política y el espacio público, si lo podemos llamar de alguna manera, es las redes sociales, ¿no? Donde ocurre esto, ¿no? O sea, vemos la fortaleza de Kamala en TikTok, ¿no? Esta red social tan atacada por su origen chino, y vemos también esos señalamientos acerca de cómo hoy funciona Twitter con Elon Musk al frente y cómo favorece a los republicanos. Entonces creo que también es importante dimensionar a las redes sociodigitales como no una plaza pública, sino como algo más, ¿no? Un lugar donde nos movemos con reglas, donde si queremos silenciamos un discurso, pero apoyamos el otro, pero entonces este candidato sí puede hablar aquí, pero no allá. Entonces creo que ese tema es bien, bien interesante y como nunca se está viendo en esta campaña. Y pues, si les parece, si te parece, Héctor, nos vamos a lo que sigue. Me parece, vamos ahora al Vámonos contexto necesario con Jennifer Núñez, Vamos. psicóloga, para hablar del caso de Montes y Adrián Marcelo. El contexto necesario. Y bueno, para el contexto necesario tenemos una parte muy interesante porque es algo que podría ser el contexté de la semana, pero de alguna manera también requiere de un contexto detrás de todo lo que sucedió en las redes sociales, pero no puedo avanzar un poco explicando el tema sin presentarles a nuestra invitada de la semana, Jennifer Núñez. Ella es psicóloga por el ITESO y tiene bueno, es terapia cognitiva conductual y nos va a hacer como el lado profesional de el tema de la salud mental desde el aspecto mediático y también en lo privado, en el caso de lo que sucedió la última semana en la Casa de los Famosos con el caso de Gala Montes y Adrián Marcelo. Jennifer, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos y a todos tus escuchas. Y Jenny, bueno, para empezar, creo que la noticia la podemos explicar un poco. El caso de Gala Montes, quien es participante de la Casa de los Famosos, ha sido muy abierta en el estado de su salud mental, en el estado con el cual entra a una situación pues muy vulnerable que es lo que se conoce como Big Brother. La Casa de los Famosos es un experimento social, ¿no? Donde metes a gente famosa en una casa, es grabada 24 horas, la gente puede observar absolutamente cada uno de sus movimientos, salvo algunas breves excepciones, pero al final del día ella menciona que está diagnosticada con depresión y que también lleva tiempo con terapia, separando un poco su relación con su madre, que era como una situación pues un poco difícil que manejaba con su familia. Lo que sucedió realmente y la noticia es que Adrián Marcelo, otro de los participantes, se enfrenta a ella y la juzga por su tratamiento y por su forma de utilizar, según él, su salud mental como una especie de chantaje contra los otros participantes. Hay que hablar un poco, sobre todo, desglosar un poco lo que sucedió, pero para empezar, ¿cuál es tu opinión en general con el video que tú viste en redes sociales? Claro. Bueno, es importante mencionar que en el recorrer de la psicología ya habían existido diferentes experimentos que involucran lo que está pasando ahorita en la Casa de los Famosos y en su momento Big Brother, ¿no? ¿A qué hago referencia con esto? A un grupo de personas encerradas en una casa o en algún espacio donde
las personas que conllevan el experimento pues están observando cuál es la dinámica de, ¿no? Hay ciertos experimentos que los dejan ser de una parte libre, hay otros, uno de los más sonados en Alemania, donde les dan ciertos roles a los participantes, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de conocer este caso, donde pues todo se sale de control porque pues uno se creen más sus roles que los otros, ¿no? Desde la parte de los casos de la Casa de los Famosos, también es importante mencionar que en el tema de contratos y todo esto también se lleva a cabo como ciertos personajes que se deben de jugar dentro de la casa, ¿no? Haciendo referencia al video que me comentas, pues bueno, desde ahí estamos viendo una interacción de violencia, ¿no? Una interacción de violencia desde las dos partes, porque la parte vulnerable que estamos hablando desde Gala, pues también entró en una situación de juego que ellos llaman, y es como la manera en la que explota como todo esto, ¿no? Te saco el colchón y ciertas cosas que habían estado pasando y todo, y Adrián Marcelo pues toma una parte muy violenta en la manera en la que confronta esta situación, ¿no? Tomando ciertas partes de la historia personal de Gala para poder el armarse de valor. ¿Qué hacemos? Pues estamos viendo completamente una interacción de bullying, ¿no? Donde alguien necesita sentirse superior para poder llevar el camino de la interacción dentro de ellos, ¿no? En lo personal creo que la producción debería haber tomado esta situación en sus manos en su momento y frenarla para que no llegara a estos alcances, ¿no? Lo único importante y que veo rescatable del video que me mencionas es pues mira, nos está poniendo a ciertos rasgos de la sociedad a que hablemos sobre el tema de la depresión, a que hablemos sobre el tema que cómo se ve la depresión, cómo se vive la depresión y quitar los estigmas, ¿no? Creo que es lo único rescatable y realmente importante que nos dejó este video, pero estamos viendo una situación de violencia donde, a mi parecer, la producción debería de haber tomado también cartas en el asunto y no dejar que las cosas se fueran tan lejos, ¿no? Estas dos partes. Estamos viendo una situación de bullying desde la parte personal y / la parte laboral, porque al final de cuentas ellos están realizando un trabajo dentro de la Casa de los Famosos. Y se nos hace importantísimo esta parte que mencionas de que nos está poniendo a hablar de esta problemática y de desmontar distintos estereotipos o concepciones que se tienen al respecto. Una de ellas es esta parte donde dice que alguien ahí le hizo una receta, que un charlatán le hizo una receta y se toma sus chochos, ¿no? Esa es un poco la expresión. ¿Por qué existen este tipo de afirmaciones por un sector amplio de la sociedad de que tratar por ser una persona tratada por alguien profesional es charlatanería o se toman chochos, como desvirtuando la medicación? ¿Qué hay detrás de ese tipo de afirmaciones? Mira, Carlos, o sea, cuando empecé a investigar sobre el tema, una de las cosas que más me llamó la atención es que Adrián Marcelo es psicólogo, ¿o no? O sea, debería de tener más información al respecto de lo que es la salud mental y cómo es importante informar a las personas, porque es bajo nuestra responsabilidad de que nos da una célula de profesional, el decir, deberíamos de tener un poquito más de criterio y de empatía con respecto a estos temas, ¿no? Todo lo que involucra la salud mental, no solo la depresión. Tristemente en México, haciéndole como hincapié a tu pregunta, todavía nos falta tener muchísima cultura sobre la salud mental en general, ¿no? Nosotros es común el entender que la depresión se ve desde duermo y no hago nada, ¿no? Pero es importante saber que también la depresión se puede ver de diferentes maneras. O sea, hay depresiones completamente activas, hay depresiones maníacas, hay depresiones bipolares, hay depresiones de diferentes tipos donde su visualización es completamente distinta a lo que nosotros tenemos como un estereotipo de lo que es la depresión de no me paro, no me baño, no duermo, no trabajo, no hago absolutamente nada, ¿no? Hay depresiones activas, ¿por qué? Porque la misma sociedad te lo hace, o sea, para sobrevivir tienes que trabajar, ¿no?
entonces, ¿qué haces? Pues aunque tenga la tristeza más grande del mundo, me paro a trabajar y le pongo la cara que le pueda poner a las situaciones de la vida, ¿no? Pero como te menciono, tristemente en México existe una desinformación súper grande de lo que es la depresión y cómo tratarla, ¿no? Todavía tienen un estigma muy grande de las personas que van con el psicólogo, las personas que van con el psiquiatra, están locos, ¿no? Cuando claro que no, o sea, estamos tratando de vivir nuestra mejor calidad de vida con las herramientas que tenemos en el momento, pero como por ejemplo, Jalisco es el número uno en depresión infantil, me atrevo a decir, ¿no? Que dices, híjole, pues un niño no debería de estar deprimido, ¿no? ¿De qué se tiene que preocupar? De absolutamente nada, pero ¿por qué no hablamos de los contextos familiares en los que viven? O sea, en las situaciones de familia en la que viven para que un niño sea deprimido, pero sabemos que socialmente el decir esto no está bien escuchado, porque un niño no debería de tener una depresión o una tristeza que lo llevara a ser diagnosticado con una depresión, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la depresión postparto de una mamá no debería de estar deprimida, se acaba de tener la bendición de tener un hijo, ¿no? Entonces es muy mal visto el que una persona se autodenomine, o vaya con un profesional para que la diagnostiquen con un tema de depresión. ¿Por qué? Porque no debería de ser así, ¿no? Tiene desde contextos sociales, contextos religiosos, contextos laborales, donde no deberíamos de permitirnos estar así, ¿no? Entonces creo que es una falta de desinformación y, como te digo, una gran sorpresa de que este personaje dentro de la casa, siendo psicólogo, haya tenido las herramientas bajo su ego y criterio para poder señalar una situación así. Y desde luego es que queda claro que lo que sucedió con Gala y Adrián existe una víctima, por así decir, clara, frente al que más hizo ataques, que fue Adrián Marcelo. Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo reaccionar a este tipo de ataques? O sea, ¿cómo reaccionar si una persona te utiliza una revelación que tú hiciste a esta persona y señala tu terapia, tu proceso para hacerlo en contra? ¿Cómo reaccionar en este caso? Mira, como lo mencioné antes, desde si nos quedamos con este ejemplo y lo llevamos ahorita más como en la vida cotidiana, este ejemplo de la Casa de los Famosos, creo que la producción se quedó un poco corta en tomar responsabilidad de lo que estaba pasando en un área laboral. O sea, el dejar que esta situación escalara tanto, ya sea por views, likes o todo lo que los conlleva vamos a subir el rating de este programa. Esto es importantísimo, que también la producción debería de tomar responsabilidad pero si lo hablamos desde este contexto, desde el día a día de las personas que caminamos el mundo, como me gusta llamarlo, es importante saber que desde el tema psicológico, una persona que ataca los puntos débiles de otra es un reflejo de sí mismo completamente. O sea, esta persona debería de buscar la introspección para saber, es que a mí, ¿por qué me molesta que tú llames una depresión o sea tristeza? Es que ¿por qué a mí me molesta el te falta mamá, ¿no? Algo que mencionaba mucho en este video, o cuando estamos acá afuera es de, estás gordo, estás flaco, estás todo esto, es de que, ¿de dónde está el reflejo de ti mismo como para poder violentar a la otra persona de esta manera? Me preguntas cómo podríamos manejarlo. Pues primero que nada, o sea, en el proceso terapéutico o en el proceso de conocimiento personal, es mucho trabajo de aceptación de sí mismo, ¿no? De aceptación, muchas veces diagnósticos, condiciones, historias de vida, decisiones que se tomaron. Y primero que nada es importante saber que no es tu culpa, o sea, que debes de entender que la culpa no tendría que ser el motor de tu toma de decisiones, ¿no? Sí, es que yo estoy triste por esto, yo estoy triste porque yo estoy triste por todas estas situaciones de vida. No, o sea, nosotros
tomamos las decisiones que tomamos porque es las herramientas emocionales que tenemos en el momento para sobrellevar las situaciones, ¿no? Adrián Marcelo, como ejemplo, pues carece de muchísimas herramientas emocionales que para él no fue muy sencillo optar por la violencia. Y desde el otro lado de Gala, pues tiene muchísimas carencias emocionales que la hacen vulnerable a situaciones de que alguien la señale de la manera en la que lo haces. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana somos señalados y hay dolores porque pues, somos vulnerables desde esa parte. ¿Cómo manejarlo? Pues yo recomendaría el tener este acompañamiento psicológico para para que lograr entender por qué estamos pasando por lo que estamos pasando y que saber que la culpa no es completamente de nosotros, sino es como la cajita de herramientas emocionales que tenemos para sobrellevar las situaciones. Sí, sí, sí. Y creo que apuntas también algo clave y es que nos desenvolvemos en distintos entornos. En esos entornos se pueden presentar distintas formas de violencia, formas de señalamiento, formas estereotípicas. Y en ese sentido, cuando, eh, cuando hablamos, por ejemplo, específicamente del ámbito laboral, el ámbito escolar, de esos ámbitos, el ámbito familiar también, eh, y se le señala a las personas, en este caso en un ambiente laboral, se le señala, tú tienes depresión, no deberías estar aquí. Pero también ocurre, por ejemplo, en ámbitos escolares o demás. ¿Qué hacer con esta idea de que es una situación incapacitante, entonces las personas deberían aislar y estar solamente en su casa? O sea, ¿cómo tratar ese otro estereotipo acerca de cómo lucen las personas con depresión y qué espacios y qué roles sí tienen o pueden o deberían jugar? Carlos, me pregunta súper interesante. Mira, si nosotros nos vamos pues a la bibliografía con respecto a lo del acoso laboral, la violencia familiar y todo, claro que existen miles miles de páginas sobre la bibliografía para entenderlo en papel, qué es lo que está pasando y qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Y algo que tienen en común todas esta literatura es que deberíamos de crear un espacio de confianza y un espacio de seguridad para nosotros, para todos los integrantes de estos diferentes círculos que me hablas, podernos acercar a alguien más y decir, híjole, levanto la mano y decir, esto está pasando, ¿no? Por eso hago tanto hincapié pues la producción debería de haber hecho algo, ¿no? Porque debería de haber creado un ambiente de confianza y de seguridad para todos sus integrantes y decir, híjole, me estoy sintiendo violentado, me estoy sintiendo atacado, me estoy sintiendo de la manera que tú te estés sintiendo, ¿no? Desde el ámbito escolar también todas las escuelas deberían de tener lo suficientemente blindados los prototipos de seguridad como para decir, los niños tenemos la confianza de decir, híjole, algo está pasando aquí adentro, ¿no? Estoy siendo víctima de violencia desde mi maestra, desde mis compañeros, desde la señora de la cafetería, o sea, principalmente desde la familia debería haber un círculo de confianza y de seguridad para decir, oye, mamá, está pasando esto. Si mamá es la persona que está violentando, no, pues papá, hermano mayor, o sea, deberíamos de crear esos espacios primero que nada, ¿no? Con respecto a lo que me mencionas sobre los estereotipos en cómo se ve la depresión, creo que nos falta educar muchísimo y educarnos, o sea, me meto en la ecuación para decir, la depresión no solo se ve como lo vemos en las películas, no solo se ve como vemos en estos casos de estudio que nos choquean y dicen, híjole, una señora deprimida que lleva 16 meses sin bañarse, híjole, qué bárbaro. No, la depresión ha de ser tristísima. No, la depresión se ve desde otras maneras, ¿no? Como te comentaba, por la depresión bipolar, donde la persona es activa. La gran característica es que tiene cambios de humor súper fuertes, pero que no tienen común y no se hilan, sino se va de arriba hacia abajo, duermen poco, son muy activas, necesitan estar todo el tiempo haciendo algo, moviéndose, tal, pero yo no te estoy describiendo lo que es la depresión realmente, ¿no? Lo que nosotros conocemos comúnmente como depresión. Te estoy describiendo todo lo contrario, una persona activa, una persona que no duerme, una persona que sale, que es sociable, que habla mucho, la beborrea, o sea, dices,
nada que ver, ¿no? Con lo que yo conozco como depresión, ¿no? Creo que tenemos que educarnos mucho más de las diferentes caras que tiene la depresión y, como dices, cómo jugar dentro de estos espacios. Yo creo que si Gala tomó la decisión de estar dentro de la casa por por situaciones personales, por crecimiento personal, por laboral, económico, lo que tú le quieras llamar, es completamente una decisión de ella, ¿no? Las consecuencias de si le va bien o si le va mal son completamente una decisión de ella, entonces no tendríamos por qué señalarlo y decir, es que tú no deberías de estar aquí. ¿Acaso Adrián Marcelo conoce todo el proceso emocional para que ella haya tomado esa decisión? Te lo puedo asegurar que no, ¿no? Eso nomás lo ha de saber, no sé, la producción hasta el momento, su psiquiatra y su terapeuta, ¿no? Pero cada quien toma esas decisiones y el proceso es ser responsable de las decisiones que tomamos. Entonces, creo que el señalarlo pues, no nos ayuda absolutamente nada porque no conocemos el proceso personal de cada quien, ¿no? Y bueno, al final es que en la Casa de los Famosos todo indica que afortunadamente el público respalda a Gala Montes en esta pelea y en esta discusión. Eso de positivo, no sé si es algo de suerte, pero también creo que lo que mencionabas al principio es lo positivo de esta situación, es que se está hablando de la depresión y que no se está atacando masivamente a Gala Montes por padecer, bueno, tener este diagnóstico y este tratamiento, sino que afortunadamente el público está respaldándola frente a este ataque de parte de Adrián Marcelo. Y ahora, yéndonos un poco fuera de esta situación, las personas que vieron La Casa de los Famosos, seguramente muchos padecen o depresión o ansiedad o cualquier otro padecimiento. Eh, y yo quisiera preguntarte a ti, Jenny, como profesional, ¿cuál sería el camino que le recomiendas a una persona que que tiene miedo de exponerse a un tratamiento o a este tipo de situaciones que se vieron en La Casa de los Famosos? ¿Y qué le dirías a esta persona que está pues viendo cómo Gala enfrenta esto y esa persona quiere entrar a un proceso terapéutico? Mira, la importancia de lo que, y siempre lo he llamado así, no recuerdo el nombre donde lo leí en su momento, de la literatura donde lo leí, pero mucho de lo que nosotros leemos, vemos en obras de teatro, consumimos en la televisión, videos que nos salen ahorita que las redes sociales son tan grandes, donde nos van como dando estos destellos de que alguna persona está pasando por depresión, es para entender que no estamos solos en el proceso, el decir, híjole, entonces yo no soy la única que tiene depresión, híjole, yo no soy la única mamá que sufre depresión postparto, híjole, yo no soy el único que ha tenido pensamientos suicidas porque realmente no me gusta ir a la escuela porque sí sufro acoso, ¿no? Con palabras más, palabras menos, es para entender que no estamos solos, ¿no? Como te digo, tristemente, sí le puedo llamar triste, la cultura en México sobre la salud mental es baja todavía, ¿no? Todavía me sorprende que existan personas de nuestra edad, de nuestra generación, que digan, híjole, ir al psicólogo, que pérdida de tiempo, ir al psiquiatra, güey, ¿estás loco? Pues estoy pasando por un momento difícil, estoy buscando ayuda, ¿no? Estas personas que todavía no se atreven a levantar la mano y decir, necesito hablarlo con alguien más, es también importante, si todavía no estás listo para buscar un profesional o no tienes las herramientas para hacerlo, buscar una persona segura, ¿no? Buscar a ese amigo, buscar a este familiar o alguien que sea una persona segura, si todavía no estás listo para dar este paso. Por eso es tan importante crear esta cultura de la salud mental, porque todos podemos ser esta gente de escucha, esta gente de ayuda. O sea, sí, nosotros tenemos un papel que nos avale, que deberíamos de tener más responsabilidad, Adrián Marcelo, sobre cómo tratar estos caminos de la salud mental, pero si todavía no estás listo para hacerlo, entiende que no estás solo, escucha que no estás solo, que todos hemos pasado, me incluyo sobre estas, y en momentos difíciles en nuestra vida, que a veces yo cuando lo cuento es de, pues es que yo no debería, tú no deberías porque pues eres psicóloga, ¿no? Tienes todas las herramientas, no, pues con más razón, soy más consciente de los momentos bajos en mi vida o de los momentos altos en mi vida. Entonces es de,
todos podemos ser esa persona, entonces tener muchísima más empatía, y si no estás listo para hacerlo, busca una persona segura, porque a lo mejor él te va a dar ese empujito que necesitas para empezar ya a tratarlo desde una parte clínica que te acompañen en el proceso, pero solo no estás. Claro, claro. Y un poco ya para ir cerrando esta entrevista donde hemos aprendido muchísimo. Hay esta otra parte y ahorita, Sergio, que hablabas de ser una persona segura, también cuando alguien se nos aproxima a pedir ayuda, a querer platicar con nosotras, con nosotros, ¿qué tipo de respuesta, de apoyo, de contención podemos dar? O sea, creo que también para construir una red de apoyo es necesario que las personas tengamos herramientas para genuinamente poder ayudar, ¿no? O sea, evitar cierto tipo de comentarios, ¿no? O sea, a veces hay gente que cree que apoyar es decir un échale ganas y para nada, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reacción y cómo construir en verdad una red, ¿no? O sea, simplemente desde ser amistades con capacidad de escucha, pero también ser amistades con capacidad no sé, de orientar, de incentivar, cómo construir esa red, pero como alguien que apoya en esa red. Bueno, primero que nada, es importante saber que muchas veces lo único que necesitamos es que nos escuchen, ¿no? Muchas veces, en ocasiones me pasa de, no, pues es que me dio un consejo que nunca pedí y terminó hiriendo mucho más a la persona o hacerlo sentir responsable de lo que quería un respiro, ¿no? De la situación. Muchas veces lo que somos unos agentes de escucha, ¿no? Yo estoy aquí para escucharte y hasta este cliché de mi hombro para que llores, ¿no? Pero como me dices, primero que nada es importante que dentro de este contexto de querer enseñar a las personas a que tengan más responsabilidad emocional y más pues injerencia sobre la salud mental, estemos muy alertas de lo que es los focos rojos, ¿no? Cuando un amigo, cuando una amiga, un compañero, un familiar o algo te llames, te cuente sobre la posibilidad de pensamientos suicidas o que tú creas que su vida está en algún peligro, ahí tenemos la responsabilidad de buscar a alguien más, ¿no? Ahí tenemos la responsabilidad de decir, híjole, vamos a tratar de evitar que suceda una desgracia, porque la depresión no es un chiste, o sea, la depresión ha cobrado vidas, o sea, la depresión se sale adelante, claro que se sale adelante, pero hay muchas personas que se quedan en el camino donde pues no fueron ellos ni las personas de su alrededor lo suficientemente responsables para crear esta red de apoyo y este lugar seguro, ¿no? Esto primordialmente, estar muy alerta como para estos pensamientos donde podemos tener la intuición de que la vida de alguien está en peligro. Creo que es súper importante enseñarlo a la par de la responsabilidad emocional. Y la otra es de tener mucho cuidado con estos consejos o con estos 1, 2, 3 pasos que te doy para que seas feliz y todo eso, porque realmente pues, nunca vamos a terminar de estar en los zapatos del otro, nunca vamos a saber lo que realmente está pasando, sino muchas veces el te tomo de la mano y nos escuchamos y te acompaño y yo me quedo, ¿quieres ir a tu psicólogo por primera vez? Yo me quedo afuera contigo esperándote, ¿no? O sea, es este acompañamiento, saber que no somos responsables de poder curar las cosas, sino somos responsables solo de acompañar y crear un lugar de escucha, ¿no? Más allá es una toma de decisión de la persona de buscar la ayuda necesaria para salir adelante. Jennifer, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección. De verdad que era súper necesario hablar de este tema desde el lado más profesional, pero también desde el lado más común, que es el que queremos escuchar y las personas quieren escuchar para poder entender este tipo de situaciones que se hacen mediáticas, que se hacen muy famosas, que trascienden las redes sociales y hacerlo algo de valor, ¿no? Como lo mencionabas, que al final se tiene que aprovechar cuando se habla de salud mental en la televisión nacional, se tiene que aprovechar este momento para abrir los ojos y dar a las personas que lo necesitan la ayuda, expresarles que sí existe una manera y que sí existe un camino para mejorar su vida. Gracias, Jennifer, por acompañarnos.
Ya está listo el Contexté. Y bueno, ya estamos con el Contexté de esta semana en el 1x13 de Radio Contexto y estamos muy felices de que nos esté acompañando Samuel Kishi, que es director de una de las series que vamos a hablar en esta sección, que es Nadie nos va a extrañar en Prime Video, y también director del largometraje Los Lobos, la cual está en HBO Max. Samuel, muchas gracias. Que queremos irnos al grano un poco con la serie porque de verdad queremos aprovechar el tiempo para descubrir un poco y que la gente que nos escucha descubra esto y lo pueda ver pronto en Prime Video. Pero antes que nada, gracias por acompañarnos. De estar aquí cotorreando con ustedes y pues emocionado de platicar de Nadie nos va a extrañar. ¿Y qué serie es Nadie nos va a extrañar? Es realmente una sorpresa porque creo que siempre que se promete por medio de trailers y de adelantos y sobre todo los actores que van presentando esta serie en sus redes sociales, existen ciertas expectativas y creo que Nadie nos va a extrañar las cumple en todos los aspectos. Lo cumple con la dirección, lo cumple con la actuación, lo cumple con el arte y o sea, cómo sitúan a la Ciudad de México en los 90s. Antes que nada, ¿cómo llega a ti Nadie nos va a extrañar? O sea, si tú estuviste involucrado en el desarrollo de la serie o tú llegaste ya que estaba hecho el guión. Hecho el guión, me invitaron las chicas de Immigrant, Camila Jiménez y Silvana Aguirre. Me dieron estos maravillosos guiones escritos por Gibran Portela y Adriana Pelusi. Entonces, una vez que los leí, dije, órale, 90s, nostalgia, adolescencia, coming of age. Y dije, a ver, acá, esto es mi mole. Y empecé a leerlos. Me encontré con una serie fresca, lleno de ritmo, pero a la vez con una profundidad y llena de capas en las que, si bien es una comedia, pero poco a poco la historia va avanzando y se va volviendo cada vez más profunda, pues habla de la incertidumbre, del crecer, y habla de la búsqueda de la identidad, habla de temas pues de salud mental, habla de las primeras veces. Entonces eso fue lo que me atrajo completamente, que era un coming of age complejo y que difícilmente este tipo de textos te llegan, la verdad, así de fácil, pues, o sea, fue una joyita. Entonces inmediatamente acepté. Esa fue una de las razones. Entonces, gracias a las chicas de The Immigrant y también a esta Catalina Aguilar Mastreta, que ya se avienta el episodio 1 y el 2 y que confiaron en mí, pues bueno, pues para que le pudiera sumar a esta historia de estos outsiders que tienen este negocio de tareas, donde venden tareas, venden conocimiento a sus compañeras y compañeros, pero ese es el pretexto para hablar de lo duro que es crecer, pues, y de crecer en los 90s, en México, en un contexto que yo creo que era ese México de los 90s era un México también adolescente, con tantísimos cambios también y con esa incertidumbre. Y justamente eso fue algo que platicábamos Héctor y yo al momento de ver la serie, es la capacidad que tuvieron para llevarnos a los 90s, ¿no? A lo mejor a quienes no los vivimos, sí de pronto vemos esos elementos, ¿no? O sea, tengo muy marcada esta escena donde están afuera de la escuela y se ve la barda de solidaridad. O sea, no se alcanza a ver toda, pero ahí se ve la barda de solidaridad. Entonces, como esos pequeños detalles, el Boing de cuadrito, la música, las referencias a las telenovelas que en aquel momento Televisa está transmitiendo, acaba de transmitir. Entonces, creo que ese fue un reto, ¿no? ¿Cómo fue ese reto? ¿Cómo fue afrontar el llevarnos a esa época, a quienes no la vivimos, pero a quienes sí la vivieron, recordarles con esta nostalgia? Porque también es una generación que hoy por hoy ha crecido, que creció con las crisis, que creció con momentos muy interesantes. Entonces, ¿cómo llevarnos? ¿Cómo fue el llevarnos a los 90s? Hubo algo que nos planteamos siempre desde el lado de la creación, que era no engolosinarnos con los 90, mira, irónicamente, o sea, que los espacios
noventeros, las cosas, los teléfonos, las radios, las telenovelas, todo lo que estaba alrededor, sí formara parte del contexto y de la historia y no fuera nada más un capricho. Entonces, Sí. por ejemplo, o sea, donde transitan los personajes, pues es en un videocentro, por las tardes donde se juntan. Entonces, uno de los personajes, ahí su papá es dueño de un videocentro, y bueno, y de ahí ese acercamiento a las películas, a otra manera en la que veíamos el entretenimiento en ese entonces. Entonces, fue siempre justificar los lugares, los espacios, los objetos que nos dieran ese contexto, pero que no atentaran contra nuestra historia y contra nuestros personajes. O sea, ese fue el gran reto, que equilibrar eso y que no te distrajera esto para ver lo que les está pasando a las chicas y los chicos en ese momento, que eso es lo que vuelve universal, finalmente, la serie. Un personaje es el contexto noventero, pero lo que lo vuelve universal es por lo que están pasando. La educación sentimental, el despertar sexual, todos esos temas, pues esta es la incertidumbre, es lo que vive una chica, un chico en los 90 y lo que vive también un joven contemporáneo, pues. Entonces, eso fue lo que quisimos mediar y para también integrar todas esas cosas, algo que fue un reto, fue la selección musical, pues, y la creación de un soundtrack que fuera poderoso, que fuera contundente, pero que también tuviera que ver completamente con la historia. No nada más meter rolas noventeras de la época por nomás. Cada canción tiene un significado dentro de la serie, dentro del drama que están pasando nuestros personajes, pues. Junto con la música del soundtrack, pero también con el score que fue compuesto por Álvaro Arce y que por Kenji Kishi, mi hermano, que le hizo la música también de Los Lobos. Se trabajó también en la búsqueda de una sonoridad muy hacia el New Wave, o sea, de todas esas bandas que nos llegaron un poquito tarde a México y que luego había reminiscencias en bandas como Caifanes y todo eso, o sea, que de pronto las guitarras muy de Cure, muy por ahí, muy hacia ese lado, pues bueno, fue lo que se estuvo permeando. Y la deconstrucción también de las sonoridades, por ejemplo, como de Caifanes. Por ahí están Los Dioses Ocultos, que suena como leitmotiv alrededor de la serie, y hay una deconstrucción también de Los Dioses Ocultos. Y está también esta maravillosa canción compuesta por Julieta Venegas, que es el leitmotiv de toda la serie, es como el hilo conductor de a dónde va el viento, y que es algo bien interesante porque Julieta es como el gran puente de los 90s con lo contemporáneo, porque finalmente compone una canción que es muy contemporánea, pero que también habita en los 90. Entonces, un ícono de los 90 y un ícono hoy en día genera ese puente, pues. Las nuevas generaciones sí ubican quién es Julieta Venegas, pues. Quizás no otras bandas, quizás no ubiquen a Duncan Du tanto, pero de Julieta sí saben. Y justamente algo que me encanta y que igual te hago como la pregunta, existe como estas dos series en este momento en Prime Video, está Tengo que morir todas las noches y está Nadie nos va a extrañar, y creo que existe esta nueva tendencia en las series mexicanas de regresar a hacer un recuento de lo que eran los 80s, de lo que eran los 90s, y yo quisiera preguntarte a ti como creador, a ti como cineasta, ¿no crees que existe, bueno, hubo en los 90s una década perdida para los contadores de historias, para el cine, hubo mínimos históricos en producciones audiovisuales en esa época, no se contaba tanto el cine fuera de lo que ya se conocía como las famosas telenovelas, lo que era lo estelar, ¿no? Pero hubo muchos actores que emigraron a Estados Unidos, hubo muchos directores de cine que emigraron a otros países para hacer cine. Y pareciera que incluso se está contando estas historias desde estos puntos porque no había la oportunidad de contar esas historias en esos momentos. ¿O qué opinas de todo este tiempo perdido que hubo en el cine mexicano, que ahora está explorando estos momentos de la historia mexicana que no estaban siendo contadas en su momento? Con las generaciones de las creadoras y creadores que ahorita están escribiendo en estas épocas y que están reflexionando acerca, ya con distancia, de su juventud
están teniendo esa distancia y ese alejamiento y entran a ese lugar de reflexión y empiezan a escribir de las cosas que les dolían y que les duelen. Y es eso, yo no creo que sean nada más de que vamos a hacer series apelando a la nostalgia por la nostalgia, sino finalmente Ajá. esta serie viene creada por Gibran Portela y por Adriana Pelusi, porque ellos hablaban de su preparatoria y cómo fue crecer en los 90 y qué es qué es lo que le estaba pasando. Entonces, hay una búsqueda auténtica. Yo puedo hablar nada más, en realidad, de Nadie nos va a extrañar porque estuve ahí presente en todo ese momento de la creación y escuché cómo se gestó y cómo fue la semilla, con lo cual yo me identifiqué completamente. Y nace de un lugar súper honesto, de decir, chales, pues así fue mi preparatoria, así fue crecer como hijas, hijos de la crisis, con el Tratado de Libre Comercio, con todo este tipo de cosas de trasfondo, mientras luchabas por sobrevivir y pasar el año, luchabas porque y te angustiaba que la chava o el chavo que te gustaba y todo eso, pues te pelara, o sea, todo ese tipo de cosas eran lo que yo percibía de lo que hablaban en Gibran y Adriana, y que o sea, yo me siento identificado completamente. Esto me pasa a mí, también estás en mi prepa. Y no nace de esta necesidad de hagamos una serie de la nostalgia para que peguemos, porque eso está de moda. Entonces, eso fue también otra de las cosas que me llamó la atención para integrarme al proyecto, que era un lugar honesto y un lugar auténtico, porque de verdad, cuando vienen las cosas de un lugar como de este lugar de honestidad, se ve y se transmite en pantalla. La Sí. cámara y los proyectos son un reflejo completamente. No puedes engañar al espectador con eso, pues, o sea, se transmite y creo que ahí está. Es por eso que ha llamado la atención y que creo que es una serie fresca, que es una serie potente y que es una serie que puede ser transgeneracional, pues. Sí, y creo que tocas un punto que fue clave al momento de que yo la vi, ¿no? O sea, esta capacidad de poderte identificar con una historia que es universal, ¿no? Todas las personas pasamos o pasarán por la adolescencia y vivirán estos momentos, ¿no? Eh, Ahí como anécdota, yo también vendía tareas en mi juventud, entonces fue como esa parte, a mí era una posibilidad de integrarme, ¿no? Entonces creo que esa forma y ese tipo de historias son las que generan esta capacidad de identificarnos. Y en ese sentido, ¿tú cómo ves hoy por hoy en lo que se está generando en el ecosistema de creación de contenidos en México, ese tipo de historias, estas nuevas historias que pueden tener un grado de universalidad y que sí, o sea, sí es una historia claramente que el público mexicano la ve, pero el hecho de que está en Amazon Prime permite que personas de cualquier país la puedan ver también. Entonces, ¿cómo contar esas historias? Y esas historias, no sé si es un poco un lugar común, esas historias de exportación, ¿no? O sea, que el trabajo se va a ver en otros lados y que por las plataformas pues se puede ver y se puede masificar. También, ¿qué tipo de contenido quieren exportar y quieren mostrar como creadoras y creadores mexicanos? Interesante, o sea, de entrada tenemos que buscar y se buscan contenidos universales, pues, y que también, por Ujú. otra parte, universales me refiero, ¿qué es esto? Lo acabas de decir, todas y todas pasamos por la adolescencia. Ujú. Es un destilado del cambio. Toda la vida vamos a pasar por los cambios, pues, pero la adolescencia es Sí, un sí, sí. destilado completo de esos cambios y de esa incertidumbre, pues. Entonces, de entrada, eso ya nos posiciona como en un lugar, digamos, más universal en cuanto al tema. No estamos abordando una cosa como súper específica de este lugar. Por eso era que queríamos no engolosinarnos con los Sí, sí, 90 sí. completamente, y especialmente los 90 en la Ciudad de México, sino que lo pudieran entender. Y te lo digo, porque yo soy de Guadalajara. Entonces, había cosas que también decía, ok, eso está bien padre, yo viví esta cosa distinta, entonces vamos viendo cómo lo llevamos. La otra es que, curiosamente, fíjate, la serie es una serie arriesgada. De pronto parece que no, porque hay un tono de ligereza en ese sentido. Pero el equipo de Amazon, el equipo creativo, se está arriesgando al llevar una serie también con actores, en su mayoría son actores nobles,
Jóvenes. Son sus primeras lugares como protagonistas. O sea, ya habían participado en otras cosas, algunos, pero unos son sus primeros pininos. Y digamos, hay una cosa tonal de la serie que tampoco es una serie, digamos, como de lo que se viene haciendo tanto en el ecosistema de nuestro país, pues. Algo de donde de pronto te estás riendo y de pronto, ¡pum!, te da un madrazo y puedes terminar llorando Ujú. por un drama o hay una cosa de nostalgia y después vámonos para arriba otra vez. O sea, tiene que ver también con un contenido quizás, digamos, como dices, un poquito más de exportación y que no le da miedo a hacer reír y hacer llorar de manera honesta, pues, de abrazar y de ser también tierna. Y de pronto de ser también una serie con tratar temas duros, pues, con el debido respeto. ¿Y cómo se hace eso? Con un chingo de respeto, con un chingo de amor y con mucho detalle. Y eso se los cuento, o sea, por ejemplo, a nivel actoral, tuvimos la oportunidad, que eso es rarísimo en los procesos de las series, de tener ensayos. O sea, siempre es como un poco, tienes muy poco tiempo para preproducir y todo eso. Entonces, tuvimos la fortuna de tener un gran equipo de producción con The Immigrant, también con el equipo creativo de Amazon, y de tener ese tiempo, de que nos dieran ese tiempo para poder generar estas relaciones y ensamblar un buen equipo de talento, tener un buen ensamble actoral y poder generar esas conexiones, pues. Entonces, tuvimos un pequeño taller de actuación, tuvimos todo eso y lo veo reflejado porque a nivel tonal, ahí están, o sea, las chicas y los chicos fueron muy generosos y generosas. También las otras generaciones, pues, o sea, desde Anabel Ferreira, Miguel Burra, Ujú. o sea, como que ya crecieron también, bueno, especial, digo, Miguel y Anabel son de distintas generaciones, pero bueno, digamos, Ernesto Laguardia, o sea, todo eso que tenían Sí. como, digamos, otra manera de trabajo, se sumaron a la misma manera de trabajo y fueron muy generosos y generosas con los chicos, pues. Entonces, eso permea, pues, y eso se ve reflejado en pantalla. Es la única manera que conozco de que se pueda ver el amor en pantalla y todo eso. Y es con mucho trabajo, con mucha disciplina y dedicarle el tiempo y el respeto. Y algo Claro. que me encanta, bueno, justamente lo mencionas y creo que corroboras lo que yo noté en la pantalla. Tú que eres de Guadalajara, yo también vivo en Guadalajara. eh, ¿Cómo es esta universalidad dentro de la historia y que se nota incluso porque pareciera que existía una tendencia en las producciones de la Ciudad de México como eh, siendo que esta historia es chilanga, no la siento tan alejada de lo que pasa en el resto del país, ¿sabes? O sea, noto incluso en el tono de los actores una universalidad dentro o sea, que se puede identificar cualquier estudiante de prepa mexicano en todo el país con lo que ve en los actores y que es estupendo. Y te voy a preguntar algo en respecto a esa generación que tú mencionas. ¿Cómo es trabajar con esta nueva generación de actores que supongo que tiene sus pros y sus contras, trabajar con gente de Nobel, trabajar con gente que incluso yo tenía un profesor que decía que los vicios se quitan, ¿no? Como la gente joven no tiene esos vicios de las viejas generaciones, pero también las viejas generaciones tienen cosas que aportar a las nuevas generaciones. ¿Cómo fue este encuentro con esta generación de nuevos actores? ¿Qué observas en la nueva tendencia? Porque ellos van a ser la cara de nuevas producciones, de nuevas películas en este país. ¿Qué es lo que qué es lo que más te emociona de lo que hicieron en esta serie y de lo que viene para ellos en el futuro? La solidaridad y la generosidad, pues, o sea, hay una cosa que tiene bien padre como las nuevas generaciones, que hay mucho apoyo y mucha conexión y no importa si tú tienes más diálogos y todo eso, o sea, no hay esta cosa, estaban para apoyarse en todo momento y es algo que tiene, la verdad, la nueva generación, pues, o sea, este, eh, distinta a lo que crecimos como otras generaciones, que era de una mayor competencia y Ujú. tienes que destruir para triunfar y todo eso. Pero lo que me asombra también
de las, digamos, de la más old school de generaciones es que sí con el paso del tiempo, o al menos eso me ha tocado ver con, a nivel actoral, pues, ¿qué pasa? Que cuando llegas como director y planteas una metodología de trabajo con los jóvenes y luego con las generaciones, digamos, más maduras, las generaciones más maduras se sumaron. Entonces, también yo lo veo como desde el punto de vista de dirección que va cambiando pues generacionalmente en cuanto a ya la figura del director antes era una figura más dictatorial, digamos. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, en mi caso como director, pues mi trabajo tiene que ver más, parto de un lugar más de darle los estímulos a los actores que necesitan para llegar a lo que se tiene que llegar y para mí es volverme un poco invisible, pues, no protagonizar, sino dar lo que se tiene que dar las bases y a partir de ahí ir jugando y aceptar también que uno no tiene todas las respuestas, sino que más bien lo vamos a ir construyendo en equipo. Ese tipo de cosas y ese tipo de apertura y ese tipo de decir, también como director, chales, mira, no sé cómo resolverlo, pero vamos descubriendo juntos. O sea, eso ha cambiado, pues, pero eso viene también, digo, esa aproximación con las nuevas generaciones, pues, o sea, yo la verdad esta cosa de la generación de cristal y todo eso se me hace una tontería. La verdad es que no, yo creo que las nuevas generaciones también son unas generaciones muy resilientes, que les ha tocado un mundo complicado porque viven en dos mundos, en el mundo digital y en el mundo físico. Entonces, y los dos son mundos agresivos, llenos de ansiedad, llenos de muchas cosas. Entonces, creo que son generaciones resilientes y muy humanas, muy generosas, pues. Entonces, esa ha sido como la aproximación. Y la verdad es que yo no cambio tanto mi metodología de trabajo, llegando pues dependiendo de las generaciones. Mira, quizás un poco me pasa que con las nuevas generaciones que tienen menos experiencia, pues tengo que hacer estos talleres pues de actuación, de alguna manera, y con las generaciones que ya tienen más experiencia, es otra aproximación. Llegamos a acuerdos del tono, de los lugares, y les voy viendo con qué estímulo les voy dando, pero siempre es como una comunicación súper frontal y súper honestota, pues. Tú no sé si con eso contesté la pregunta, pero bueno, ¿cómo me extiendo? Totalmente, sí. No, sí, creo que nos acabas de dar muchísimos puntos acerca de lo que es la serie, pero ya un poco para cerrar, la pregunta fundamental es ¿por qué las personas quienes no la han visto deben ver Nadie nos va a extrañar? ¿Qué se van a encontrar en esta serie? Y has dado varios puntos, pero para cerrar, ¿cómo invitas a las personas a verla? ¿Qué se van a encontrar con Nadie nos va a extrañar? Se van a encontrar con nostalgia, se van a encontrar con su adolescencia, se van a encontrar con sus búsquedas, con las sonoridades que escuchaban, con un gran soundtrack, se van a encontrar con risas y se van a encontrar con lágrimas, se van a entretener. Y eso es lo que van a encontrar un chingo de ternura y van a encontrar también un chingo de rock y pop. Y es eso lo que tiene y eso lo que ofrece. Y pues espero que les guste, que espero que comenten, pues porque eso también nos ayuda muchísimo a la gente que está desarrollando estos contenidos y todo, o sea, ver sus comentarios en redes sociales, qué es lo que opinan y todo, buenos, malos, la verdad es que eso nos ayuda para seguir mejorando y también seguir ofreciendo historias que conecten con las y los espectadores. Esta es una historia puente. Y me refiero a un puente porque yo creo que esto también tiene que ver con son de las tantas historias que están surgiendo en nuestro ecosistema audiovisual nacional, que se están reconciliando con el público, que están contando sus historias y nuestras historias, las historias de todos. Entonces, con eso se van a encontrar. Samuel Kishi es uno de los directores de Nadie nos va a extrañar en Amazon Prime Video y nomás queda agradecerte por el tiempo, porque de verdad que esta serie vale la pena contarle a todas las personas que es una serie para
quien sea que quiera verla y de verdad que es un gusto y un regalo para el público mexicano. Samuel, espero que pronto veamos más de tu trabajo porque de verdad este trabajo fue fundamental para conocer tu filmografía y creo que es estupendo. Espacio, Héctor y Carlos, y pues estamos a la orden. Y eso, vean la serie y opinen. Y ahí nos cuentan todo el auditorio a ver qué le pareció. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido el 1x13 de Radio Contexto. Y vamos a darles los horarios de salida todos los lunes a las 7 de la mañana de la Ciudad de México, 6 de la mañana en Tijuana, 8 de la mañana en Cancún. Estamos en redes sociales, @Radio Contexto en Instagram y TikTok y @tenemos contexto en Twitter X. Así que pues los vamos a esperar con mucho gusto en el próximo episodio. Cuídense y pásenla muy bien. Nos vemos, adiós.